dador o eres recibidor? Fue la pregunta de hoy. Yo quiero volver a leerte lo que dice la palabra de Dios. En todo os es enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¡Wow! ¡Qué increíble proclamación! Más bienaventurado es dar que el recibir. Y te preguntarás, hermano Nelson, ¿y por qué usted encuentra increíble esa proclamación? Hermano, si tú buscas en el Evangelio esta proclamación de los labios de Jesús, no la vas a encontrar. ¿Ok? Si vas a la Biblia y buscas en cualquiera de los evangelios, tú no vas a encontrar que Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y ahora me vas a preguntar, hermano, pero ¿por qué lo dijo Pablo? ¿Por qué lo dijo Pablo? Quiero explicarte. Cuando Pablo estuvo en sus tiempos, todavía él no tenía la bendición que nosotros tenemos el día de hoy. Pablo no contaba en su mano con el Nuevo Testamento, lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento. Y Pablo no caminó con Jesús. Entonces, ¿cómo Pablo puede decir que Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir? Déjame te explico por qué. Dice la palabra de Dios, hermanos, esto no lo busques, te lo doy como referencia. En Gálatas 1, del 11 al 12, Pablo hablando con los discípulos les dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El decir, Jesús dijo, más vale dar o es más bienaventurado dar que recibir, es una revelación que Pablo recibió de parte de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, es por eso que la acción misma de dar, siendo mejor que recibir, no la podemos entender en la carne. Siendo honesto, hermano, yo siempre he luchado con eso. Siempre, ¿cómo es posible que sea mejor dar que recibir? Si el dar a mí me saca una sonrisa de mis labios. El recibir saca de mí una sonrisa en mis labios. El recibir me llena de satisfacción, ¿sí o no? ¿No te alegras cuando te dan algo? ¡Upa! El hecho que alguien venga y te diga, hermano, mira, Dios me dijo que te diera esta bendición. Aquí tienes 2,000 lempiras. Y a la N va a llegar a cortar la luz. Increíble. Increíble. Hermanos, pero esto es algo que en la carne nosotros no podemos entender. Para poder entender lo que dijo Pablo, él lo recibió del Espíritu, lo tienes que entender en el Espíritu. No vas a poder sentir gozo y alegría al dar si no lo haces de manera espiritual. Cuando lo hacemos en la carne, hermanos, eso se convierte en una carga, no en un gozo. Ay, tengo que dar mi ofrenda. Y pensaba sacar a mi familia a comer hoy. Pero bueno, tengo que dar mi ofrenda. Eso es dar en la carne, hermanos. Eso es dar en la carne. Ay, tengo que servir. Ay, hermano Harry, y me toca estar parado. ¿Qué me gustaría estar sentado ahí recibiendo? Eso es dar en la carne, hermanos. Eso es cuando estamos dando en la carne. Hermanos, si este año le hemos llamado, ¿cómo le llamamos a este año? El año de la entrega. Pero ¿será que yo puedo dar si no tengo que dar? ¿Será? ¿Podré yo ser capaz de dar si no tengo que dar? Hermano Miguel,
Présteme su Mercedes. Hermano José, de los 4,000 lempiras que dé la vez pasada, deme 2,000 por favor. Amor, de las hamburguesas que hicimos, me trajiste unas 2. Hermanos, no puedo dar lo que yo no tengo. Y aún más profundo, no puedo dar lo que yo no creo que tengo. Hermano, si tú no crees que tienes para dar, aunque tengas, no lo vas a dar. Si tú no crees que eres capaz de bendecir a otro, aunque lo puedas hacer, no vas a bendecir. Yo quiero llevarte más allá. Yo quiero explicarte el porqué de la pregunta de hoy acerca de dador o recibidor. Y quiero que la palabra de Dios nos lleve a conocer a personas que hoy podemos reconocer en un tiempo fueron recibidores y no dadores. ¿Ok? Acompáñame a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 13. Lucas capítulo 15, versos 11 y 13. Dice la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hermanos, muchas veces hemos utilizado esta escritura para resaltar lo increíble, la increíble acción del hijo pródigo. ¿Ok? Que él al darse cuenta de que no podía vivir lejos de su familia, de que no había sido una buena acción la que había realizado, decidió regresar a casa de su padre, según nos dice la palabra de Dios. Pero este hombre, hermanos, desde el momento en que se para enfrente a su padre y le dice, dame la parte de mis bienes, hasta el momento en que este hombre regresa y se para aún enfrente de su padre diciendo perdón, era un recibidor. Este hombre, hermanos, era un recibidor. ¿Qué nos enseña esta parte de la escritura? Algo que yo logré entender en esta parte es que el no dar, hermanos, no solo se relaciona con nuestra condición, pero también con nuestro corazón. Dar no es un hecho exclusivo de condición. Dar es un hecho exclusivo de nuestro corazón. Si tu corazón no está para dar, hermano, tú no vas a dar. Este hombre dice, yo a veces me he puesto a pensar, ¿cuánto fue lo que recibió? ¿Cuánto le pudo haber dado su padre? La palabra dice que el padre se lo entregó, él se fue y despilfarró lo que su padre le había dado. Aún más profundo, esto me pudo haber hecho pensar, o me ha hecho pensar a mí, ¿con cuánto se habrá quedado el padre después de haberle dado parte de la herencia a su hijo? ¿Será que quedó con suficiente? ¿Será que esa parte que le entregó a su hijo ya era parte de sus finanzas o parte de lo que él pensaba invertir en un futuro? Esas preguntas vienen a mi cabeza, hermano. Y sin duda, el hecho de que el padre haya dado parte de su dinero a su hijo, algún efecto causó en las finanzas del papá. Pero ahí viene lo increíble, hermanos. Ahí viene lo increíble. Cuando nosotros somos recibidores, fácilmente despilfarramos. Porque no te cuesta.
Porque no le ves el valor, no hubo un sacrificio por eso. Y aún podemos pensar, fácil lo recibí, fácil lo voy a entregar. Y así como lo recibí, así como lo entregué y lo recibí, así puede volver a pasar. Entonces este hijo despilfarró lo que su padre le había dado. Ahora vámonos al otro lado de la moneda, el dador. ¿Qué pasó con el dador? ¿Será que cuando entregó la herencia ya no tenía más que dar? Dice la palabra de Dios, hermanos, que lo recibió y le dio más de lo que le había dado en un principio. ¿Te acuerdas lo que dice la escritura? Maten el carnero más gordo, pónganle un anillo en sus manos, vístanlo con mis vestiduras. Hermanos, cuando tú das, siempre Dios va a proveer a tu vida para que seas capaz de seguir dando. Tú no solamente vas a dar una vez, tú no solamente vas a dar esporádicamente, tú vas a dar siempre. Porque increíblemente Dios se encarga de proveer cuando tú decides ser un dador. Hermanos, nuestra iglesia, alguien dijo aquí enfrente, es una iglesia conocida por su generosidad. Algo que a mí me impactó, te hablaba no hace poco acerca de mi hermano. Mi hermano murió mientras asistía aquí a la iglesia. Y yo no conocía la iglesia. Algo que me impactó mucho fue ver hermanos de la iglesia en el sepelio, en el velatorio de mi hermano. Algo que me impactó mucho fue ver un bus de la iglesia en el entierro de mi hermano. Y yo pregunté, ¿y cuánto nos cobraron por el bus? La respuesta fue, nada. Cero. Ni gasolina ni nada. Cero. Y en ese tiempo, hermanos, la IDHC no era lo que tú ves hoy. Pantallas, tecnología, esos asientos, ay Dios mío, esos asientos. A menos que la prédica esté aburrida, tú te quieres ir. Y aún cuando la prédica está aburrida, tú te mantienes. Porque ese asiento te hace, wow, qué increíble. Qué increíble. Una de las características de nuestra iglesia, hermano, es que es una iglesia que da. Y al principio yo te hacía el reconocimiento de qué guapo te ves. Hermano, si tú eres de esta iglesia y el ADN de la IHC es dar, tú tienes de estar de acorde con la iglesia. Tú necesitas estar de acorde con tu iglesia. Pero, a veces el dar, el solamente mencionar dar, nos hace pensar en dinero. Y no es todo lo que Dios espera de nosotros. Dios no solamente espera de nosotros monetariamente. Dios espera nuestro corazón, familia. Dios espera que entreguemos lo que tenemos porque Él no nos va a pedir lo que nosotros no tenemos. Dios no quiere que entregues lo que tú no tienes, pero Dios sabe que tú tienes para entregar. Dios sabe. Entonces, hermanos, este hombre decidió regresar. Y aún en ese momento, cuando él toma la decisión de regresar, todavía era considerado un recibidor porque recibió. Él siguió recibiendo. Yo estoy seguro, o algo me da la confianza, de que después que él vio el gesto de su papá, hizo la transición de recibidor a dador. Recibidor a dador. ¿Ok? Entonces, hoy quiero preguntarte, todos aquí nos consideramos hijos pródigos, o algunos de aquí nos consideramos hijos pródigos. ¿Por qué? Porque tuvimos la oportunidad de regresar a la casa de Dios. Algunos andábamos perdidos, digo andábamos porque yo también, andábamos perdidos en el mundo y tuvimos la oportunidad de regresar a la casa de Dios y Dios nos recibió también con brazos abiertos. Mi pregunta es hoy, ¿qué etapa del hijo pródigo estás viviendo tú? Antes de la herencia, dame, o después de la herencia, doy. ¿En qué etapa estás viviendo hoy? ¿Eres un dador
o eres un recibidor? Todavía no contestes. Todavía no contestes, porque la Biblia nos sigue mostrando ejemplos de personas que se saciaban únicamente con el hecho de recibir. No querían saber nada acerca del hecho de dar. Para ello voy a llevarte al Evangelio de Juan, el capítulo 6, y vamos a leer versículo 1 y 2, y luego el 25 y el 26. Ay, con tu permiso. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Capítulo 2. Y le seguía gran multitud. ¿Por qué ustedes? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Jesús tenía un montón de espectadores en ese tiempo. Era multitud. Mucha gente seguía a Jesús por lo que él hacía, por lo que él daba, por lo que él tenía el poder de hacer. Pero más adelante en el versículo 25 dice la palabra de Dios: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí. Óiganlo cómo lo trataban. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? La respuesta de Jesús fue: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciaste. Wow. Recibidores, hermanos. Esta gente no estaba dando, esta gente estaba recibiendo. Esta gente estaba: dame, dame, dame. Y seguían a Jesús por lo que podían ellos conseguir con el hecho de seguir a Jesús. A veces no estamos tan lejos de ese ejemplo. ¿Cuántas veces tú no le has pedido a Dios: Dios, dame un empleo, dame un trabajo? Te congregas, Dios te dé el trabajo. Una vez estás en el trabajo: no tengo tiempo de ir a la iglesia, fíjate. No tengo. Pero esa misma persona tiene problemas en su matrimonio. Y viene Dios: restaura mi matrimonio. Y como es el ADN de Dios, Dios restaura tu matrimonio, aunque lo abandonaste por tu trabajo. Y restaura tu matrimonio. ¿Y cuál es la siguiente excusa? Mira, tengo que dedicarle tiempo a mi familia. Yo siento que mis problemas vinieron por eso. Estaba yendo mucho a la iglesia, que era en el trabajo que estaba, y no le estaba dedicando tiempo a mi familia. Y a veces, hermanos, como lo hicieron estas personas, creemos de que el hecho de que nosotros sigamos a Dios tiene que estar ligado a milagros. La gente de aquel entonces creyó de que el propósito principal de Jesús en esta tierra era hacer milagros. Jesús únicamente vino acá para que nosotros viéramos sus milagros y nos diera de comer. Si te voy a poner en contexto lo que estaba pasando aquí. Jesús estaba predicando. Mucha gente estaba maravillada con la prédica de Jesús. Y lo seguían donde Jesús iba. Y una de las razones por las que lo seguía, dice la palabra de Dios, es porque en ese mismo momento la gente se quedó hasta tarde con él. Y Jesús se dio cuenta: esta gente necesita comer. Y es cuando hace el milagro otra vez de los panes y los peces. La segunda vez que hace el milagro de los panes y los peces. Y la gente decía: no, hombre, con Jesús está fijo el babó. Voy a ir a buscar, vamos. Vamos, él predica y predica bien bonito. Y aparte de que predica bien bonito, mira, sí, podemos saciarnos físicamente. Pero el plan de Dios, hermanos, no era que Jesús viniera a saciarnos físicamente. El plan de Dios era que Jesús viniese a saciarnos espiritualmente
e interiormente. Nunca fue el propósito de Dios que los milagros de Jesús fueran los que te llamaran o que te ayudaran a tomar la decisión de seguirlos. Dice la Biblia que Jesús les dijo: vosotros me llamáis maestro, vosotros me llamáis rabí, y hacen bien, pero mi verdadero propósito en esta tierra fue servirles. Fue servirles. Y en esa parte de la escritura Jesús dice: yo os he dado un ejemplo. Yo os he dado un ejemplo. Dice la palabra de Dios: si ustedes me llaman Señor, Maestro, y soy capaz de servirle, ustedes tienen que ser capaces de servirse los unos a los otros. Hermano, cuando yo analizaba el sacrificio de Jesús por nosotros, yo decía: ¿por qué Dios no hizo con Jesús como pretendía Abraham hacer con Isaac? ¿Por qué no? ¿Por qué tuvo que sufrir tanto en esta tierra? ¿Por qué no simplemente fue entregado y no hubo necesidad de que él viera la traición, de que él sufriera desprecio? ¿Por qué tuvo que haber necesidad de eso? Por lo mismo que te acabo de decir, el propósito de Jesús era mostrarnos un estilo de vida diferente. El propósito de Jesús era enseñarnos cómo servir el uno al otro. En aquel entonces, y aún todavía, lavarle los pies a alguien era una tarea bien difícil. La iglesia tenía la costumbre, hacíamos en la iglesia ese tipo de ritos. Lo dejamos de hacer. La primera vez que a mí me tocó, hermano, fue difícil. Para mí fue difícil, fue un reto. Que yo tener que estarle lavando los pies, por muy mi esposa que fuera, yo tener que estar lavando los pies. Hermano, humilla. Pero eso fue lo que hizo Jesús. Se humilló para que tú y yo tuviéramos un ejemplo de parte de Él. Hoy Jesús, hermanos, nos dice que nosotros necesitamos no solamente seguirle por lo que por Él podemos encontrar, sino por lo que Él nos ha mostrado en una vida diferente. Y vamos rápidamente al siguiente ejemplo. Con estos dos ejemplos, hermanos, yo te hablé acerca de los que reciben, pero no dan. Ahora yo quiero hablarte acerca de los que dan sin esperar recibir a cambio. El libro de Hechos, capítulo 3. Vamos a ir al versículo 1 hasta el 6. Hechos capítulo 3, 1 hasta el 6. Dice la palabra de Dios: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Nuestra excusa, hermanos, para no dar es decir no tengo. Y como te digo, cuando hablamos de dar, pensamos únicamente en lo monetario. Y tu excusa para no dar, ya sea en lo monetario, ya sea tu corazón, ya sea esa paz, ya sea ese gozo, es pensar que no tienes.
Vemos a Pedro, hermanos, como un dador. Un hombre que a pesar de su escasez, un hombre que a pesar de que no poseía la cantidad que poseía el hijo pródigo, estuvo dispuesto a dar. A diferencia del hijo pródigo, Pedro dio lo que tenía. Hermano, mi pregunta vuelve a ser repetitiva. ¿Qué estás dando hoy? ¿O qué te estás negando a dar el día de hoy? Volvemos a hablar acerca de puertas abiertas y puertas abiertas y puertas abiertas, pero no hay gente entrando a esas puertas abiertas. No hay mucha gente, perdón, aclaro, no hay mucha gente entrando a esas puertas abiertas porque consideramos, yo no tengo que dar. Y Pedro nos enseña, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. A veces, hermanos, creemos que para poder entregarle a Dios, debo de tener de sobra. Para poder darle a Dios, necesito tener cantidades. Pero la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que sin necesidad de tener la gran cantidad, dieron sin esperar nada a cambio. ¿Te acuerdas de la viejita parada en el templo? Que Jesús pone sus ojos sobre ella y ve que solamente entrega 2 monedas. Como te dije al principio, ese acto, hermanos, no es posible en la carne, porque en la carne tú te pones a pensar, tengo 200 lempiras, ¿qué es lo que me acompaña para la semana? ¿Cómo voy a poder dar estos 200 lempiras de ofrenda? O tengo este tiempo para poder compartir con mi familia. ¿Cómo me voy a comprometer a tomar un cargo en la iglesia? Estoy hablando con Nelson. ¿Cómo me voy a comprometer a tomar un cargo en la iglesia si apenas tengo tiempo? Y pensamos de manera egoísta acerca en qué nosotros podemos dar. Hermano, la Biblia nos habla en el libro de Hechos de la primera vez que se les llamó cristianos a los discípulos de Jesús. ¿Ok? Dice la palabra de Dios. A ver, esos sabedores de la Biblia, ¿en qué parte de la Biblia se encuentra? Hoy no vinieron los que conocen la palabra de Dios. Pero están hechos, hermanos. Y habla acerca de que Pablo y Silas fueron a Tesalónica, si no estoy confundido. Y se estuvieron 1 año con todas las personas de Tesalónica. Al ver las personas de Tesalónica, el corazón de Pablo y de Silas dijeron, hey, estos 2 me recuerdan a aquel que fue crucificado. Y de ahí se les comenzó a llamar cristianos a los discípulos de Jesús. Pero analicemos esta acción. ¿Por qué se les llamó cristianos? Predicaban la palabra. Recuerda que ya había predicadores de la palabra en ese entonces. No había opción de tener la Biblia en la mano, pero andaban con la Biblia. En ese tiempo, como hoy, mucha gente anda la palabra de Dios, anda la Biblia. No solamente física, pero en los teléfonos. Pero no son cristianos. No se metían con nadie. Hay gente en este tiempo que no se meten con nadie, pero tampoco es cristiana. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué pudieron ver en estas 2 personas el ejemplo de Jesucristo? Algo que yo deduzco es por su entrega. Porque llegaban a dar y no a recibir. Dice la historia que cuando después de los tiempos de Jesús hubo una pandemia en esos lados y había gente que no quería ni siquiera atender a sus enfermos familiares, dice la palabra de Dios que ¿quiénes eran que llegaban? Los discípulos de Jesús. Y eso causó un impacto en la vida de las personas en aquel entonces. Por eso fueron llamados cristianos, porque imitaban el ejemplo de Jesucristo. Yo quiero preguntarte, ¿alguna vez te has involucrado
en las actividades de la iglesia, específicamente cuando se va a entregar algo. ¿Has sentido la satisfacción que da el hecho de escuchar? Hey, ustedes son de la IDHC. No, ¿por qué? ¿Por qué lo preguntan? No, es que ellos siempre vienen a dar. Ellos siempre, cada año vienen a darnos. Qué bonito se siente cuando a ti te reconocen como un dador y no como un recibidor. Por el lado contrario, ¿has llamado a algún familiar a los Estados Unidos? ¿Quién tiene la suerte de que cuando llamas a tu familiar a Estados Unidos te contesta con agrado? Dichosos aquellos, dichosos aquellos. Pero la generalidad es que cuando llamas es, ¿qué querés? No, mira, solo quería saludarte. Ah, estoy bien. Y ahorita tengo semanas de no trabajar. Y nos dan un tilde, hermanos. Nos dan un tilde de que solamente recibimos. Hermano, yo valoro y aprecio lo que las iglesias de Estados Unidos hacen por nosotros. Pero igual a veces ellos nos consideran como recibidores, no como dadores. El pastor decía la vez anterior, yo esperaba que nos donaran cierta cantidad de sillas. Y ya estaba todo listo. Y gracias a Dios, porque no sé si iban a ser tan cómodas como las que tenemos hoy, que ellos dijeron al final no. Y gracias, porque no somos recibidores, hermanos, somos dadores. La IDHC es una iglesia dadora, hermanos. Y yo te lo puedo decir de primera palabra, la IDHC es una iglesia que da. Es una iglesia que da. Pero no te confundas, ¿ok? Quizás ahorita estás analizando y estás pensando, pues entonces ahora no voy a recibir porque eso de que me digan recibidor como que no está muy bonito. No. No le quites la bendición a aquel que quiere bendecirte. ¿Ok? No le quites la bendición a aquel que quiere bendecirte. Pero, me gustan a mí los congresos de la IDHC. A mí me gustan. Los eventos especiales de la IDHC a mí me encantan. ¿Por qué? Porque después está el refrigerio allá. ¿Y qué pasa cuando dicen, el refrigerio está listo, hermanos? Pueden pasar. A veces por por pena, no somos los primeros en irnos al refrigerio. No que esperamos que el primero se vaya, ya llegó aquel, voy para allá porque se puede acabar. Eso es cuando recibimos. Hermanos, ahorita que Dios te está llamando a Dios te está llamando a dar. Toma la misma actitud que cuando vas a recibir. Yo voy a ser el primero. Yo voy a ser el primero. Hermano, ¿qué necesitas? Iglesia, ¿qué necesitas? Aquí estoy. Aquí estoy para servir. ¿Qué necesitas? Toma la actitud de aquel que quiere dar y ya vas a ver la satisfacción que va a sentir tu corazón. Es increíble, hermanos. Es increíble poder dar, aunque sabes, quizás no lo recibas de vuelta. Y quiero terminar con este ejemplo de una persona que dio sin esperar que se le devolviera lo que ella había dado. Nos vamos a ir a Segunda de Reyes. Esta es la última escritura, hermanos, y te dejo ir. Segunda de Reyes, capítulo 4, vamos a leer versículos 8 y 10. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 y 10. Dice la palabra de Dios. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios.
yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. La tsunamita, hermanos. La tsunamita vio en Eliseo a un hombre de Dios. Y de una u otra manera la tsunamita entendió, yo tengo que dar. Yo tengo que dar. Y en su mente no estaba el recibir. Porque si tú has leído la historia, te vas a dar cuenta de que Eliseo le dice, ¿y usted tiene hijos? Y él dice, no, no tengo. Va a haber un tiempo, estoy parafraseando, va a haber un tiempo en el que usted, cuando yo regrese aquí, usted ya va a tener un hijo. Y él dijo, no bromee así conmigo. No me diga esas cosas. Y tú sabes la historia. Dios le concede a esta mujer un hijo, pero me impacta esto, el hijo muere. Y lo que ella le confiesa a Eliseo en su tristeza es, yo no te pedí nada. Yo no te dije que me dieras un hijo, ¿por qué lo hiciste? Y ya sabemos que Eliseo hace que, o Dios, perdón, por medio de Eliseo, hace que el niño reviva. Pero, hermanos, vemos aquí el ejemplo de una mujer de dinero, una mujer económicamente estable, que decide, vamos a hacerle a este hombre un lugar en nuestra casa. Hoy vuelvo y repito, hermanos, aquí no veo a nadie que yo pueda considerar un Caguas, un Merren, un Nastas, pero lo que sí veo son rostros deseando agradar a Dios, son rostros deseando imitar a Jesús, dándolo todo, no por el hombre, sino por Jesús. Hoy, hermanos, tu actitud para dar debe de ser, no me importa lo que voy a recibir, pero voy a decidir dar. Y lo paradójico de esto es que aunque tú no lo esperes, Dios te lo va a recompensar al 100%. En prédicas anteriores, el pastor nos decía, o decía la palabra de Dios, que si nosotros hemos dejado esposa, hijos, terrenos, se nos va a dar al 100. Y yo pensaba, 100 Suhailis, wow. Decía yo, wow. 100 Samaris, wow. Samari, Amy, Maila. 100 escuelas de inglés, wow. Pero no es de esa forma que Dios trabaja, hermanos. Dios mejora lo que tú decides dejar por Él. Dios mejora lo que tú decides dejar por Él. ¿Qué estás dispuesto a dejar hoy? ¿Qué es lo que creías no tener y hoy Dios te ha dicho, tú lo tienes? Suéltalo. Tú lo tienes, entrégamelo. Hoy quiero que tú mismo te des la respuesta a la pregunta: ¿qué puedo darle a Dios? ¿Seré un recibidor o simplemente seré un dador? Oye, hermano y amigo que nos visitas, tal vez tú tienes algo dentro que has decidido, no, esto no se lo puedo dar a Dios, esto no tiene valor para dárselo a Dios. Entrégaselo. Y pueden ser situaciones positivas como situaciones negativas en tu vida. Entrégaselo a Dios. Dios, sea lo que sea, promete mejorarlo. Hoy puedes estar aquí y quizás fue la primera vez que viniste a la iglesia y has querido entregarte a Dios, pero muchas áreas, muchas cosas en tu vida te lo impiden. Entrégale tu vida a Dios. Hoy Dios te está invitando a que puedas tomar la decisión, una decisión de valientes, de poder entregarle todo a Él. Yo quiero invitarte, hermanos, a que si Dios te habló, a que si hoy la palabra de Dios despertó algo en tu vida, puedas pasar al altar. El altar está abierto y hoy decidas: Señor, yo te entrego mis cargas, yo te entrego mis posesiones,
Yo te entrego mi familia. Mejórala, Señor. Lo dejo en tus manos.